Quiero compartir la palabra del Señor, aprovechar bien el tiempo y hablarles justamente del tema que venimos hablando. Muchas de las cosas que estamos hablando las van a escuchar. Pero quiero hablarle puntualmente a fin de cuentas de cómo empieza en la iglesia la obra misionera. Y cómo es ese proceso que Dios tiene que hacer en la iglesia primitiva para que empiecen a comprender. A pesar de que en el ministerio de Jesús había hablado muy claramente y muchas veces sobre esto a los discípulos. De muchas formas les había dicho antes de ir a la cruz, luego de ir a la cruz cuando resucitó. Jesús siguió hablando y aún conocemos todo lo que conocemos como la gran comisión de Mateo 28. Y conocen, ¿no? Ir a las naciones, ¿sí? Ir a ser discípulo a todas las naciones, ¿sí? Conocemos todo eso, ¿verdad? Y Jesús muchas veces, y daría la impresión que, bueno, para esa altura del campeonato, los discípulos ya esperando el Pentecostés, esperando que llegue la venida del Espíritu a la iglesia, estaban ya sabiendo de la tarea que les encomendaba y que tenían. Pero como vamos a ver, no todo era tan sencillo y tan claro para ellos. Y lo que a mí me impresiona, sobre todo que eso pasó al principio de la iglesia y que hoy día vamos a darnos cuenta que hay ciertos rasgos de la iglesia que seguimos conservando. Somos tendientes a encerrarnos. Somos tendientes a mirar para adentro y nuestras necesidades. Y en esta cultura de hoy moderna somos muy tendientes a la comodidad. Hablamos también al principio que erradicamos muchas veces en nuestros púlpitos palabras como sufrimiento, entrega, perseverancia, renuncia, ¿no? En pro de tratar de ganar más gente. Claro, que palabra que nadie quiere escuchar. Pero que van pegadas, van juntas y no se pueden separar al Evangelio de Jesucristo, ni a la obra de Jesús. Y aquel que murió en la cruz y sufrió para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Entonces, lo ubico, todo el mundo conoce la historia y saben, ustedes son gente que conoce la Biblia. Eso es más lindo, más fácil predicar. Cuando predico una iglesia que conoce la Escritura. Si no hay que contar todos los detalles, ¿no? Así que por ahí igual yo hablo y después termino contando todo lo mismo. Pero ténganme paciencia si alguno ya conoce toda esta historia. Mirando un poquito cómo fue y sobre todo en la obra misionera hay ciertas cosas que Dios va haciendo en la vida de la iglesia. Rompiendo moldes, trazando puentes, cambiando nuestra forma de ver a las personas. Poniéndonos en situaciones cuando nosotros aún no entendemos, nos impulsa. Y esto pasó en la iglesia primitiva. Jesús se fue y antes de resucitar dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos conocemos. Ahora, cuando escuchamos esto, la tenemos clara y los discípulos también, pero 50 días después, allí los discípulos estaban, un poquito antes de eso, antes que Jesús inclusive resucite, surge una conversación que Lucas nos relata, en Hechos capítulo 1, versículo 6. Y voy a empezar por ahí, aunque voy a leer más adelante después, que dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, los discípulos, los más cercanos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la promesa del Señor. Ahora, pensemos un poquito cuál era la pregunta de los discípulos. Fíjense cómo la mente de ellos todavía no estaba cambiando. La pregunta de ellos era: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ellos todavía seguían pensando, la cuestión es acá el linaje, la cuestión es hereditario, la cuestión es de una nación, la cuestión seguía siendo Jerusalén, el centro.
Porque hasta ese tiempo, podríamos decir, el movimiento era un movimiento en cuanto de Jerusalén, de Israel, era centrípeto, ¿verdad? Era Israel, Jerusalén el centro y las naciones subiendo a Jerusalén para adorar a Dios. Y siendo Israel el paradigma de una nación que Dios bendice y que las otras naciones puedan ver ese trato de Dios con Israel y puedan venir al conocimiento de Dios. Era la dinámica del Antiguo Testamento, constantemente. Pero ahora esto empieza a cambiar y ellos todavía no habían notado ese cambio que venía. Y vamos a ver cómo Dios tuvo que nos queda advertencia también para nosotros, tuvo que empujarles a hacer un cambio. Tuvo que romper ciertos paradigmas que ellos tenían en su mente y en sus corazones. Ellos pensaban entonces, claro, era lógico, el rey vino, el Mesías está, el Mesías resucitó, el rey prometido, y aun la mentalidad de ese tiempo de los judíos era lógico, y sigue siendo hoy, ¿no? Diciendo, ok, entonces el reino de Israel se va a restablecer. Señor, ¿cuándo va a restablecer el reino de Israel? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Y Jesús te contesta de llano, de pleno, y le dice, no, miren, primero no le toca a usted ese tema. Que solo el Padre en su sola potestad y autoridad lo tiene. Pero en segundo término, fíjense que ahora va a decir otra cosa. Y acá, a diferencia de la Gran Comisión, lo que Jesús va a declarar no es un mandato, sino va a declarar una profecía de lo que iba a suceder. Y me seráis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No le preguntan si quieren o no quieren, ni le está diciendo que vayan como fui antes id. Está declarando una verdad de la iglesia. Entienda o no entienda, lo haga de primera instancia o no, Dios lo va a hacer. Porque Él así lo quiere. Porque Él tiene una iglesia para su misión. Mi hermano, la misión es de Dios. Y lo dije ya y lo vuelvo a decir, la misión es de Dios. La iglesia no tiene una misión en esta tierra. Dios tiene una iglesia para su misión. Él es el Dios de la misión. Él fue el primero que envió a su Hijo. Y su Hijo nos envía a nosotros. Y Él declara entonces, y seréis. No, mire, si ustedes quieren. No, mire, están listos, si entienden, ustedes van a ser discípulos a todas las naciones. ¿Sabemos lo que sigue? Comienza la un avivamiento increíble, todo, y vemos lo que relata Lucas de ese ambiente de la iglesia primitiva, compartiendo el pan, aprendiendo la enseñanza de los apóstoles, orando sin cesar juntos. Hermoso, ¿verdad? Wow, qué lindo. Eso es precioso. Gloria a Dios por eso. Y de verdad, precioso. Pero seguían en Jerusalén. Seguía siendo una iglesia de judíos y prosélitos y gente que estaba allí simplemente. Aún así, ellos seguían pensando, ok, que vengan. Acá está la iglesia, ¿verdad? Que el resto vengan, que nosotros nos quedamos acá esperando. Los vamos a atender, pero que vengan. Pero se olvidaron o no entendieron lo que Jesús le había dicho un poco antes. Me seráis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Y por supuesto, ¿saben? Es hermoso estar juntos, estar unidos, pasar tiempo juntos y empezamos a mirar nuestras necesidades, porque eso pasa, ¿no? Porque claro, obviamente empezamos a mirar solo y velar por las necesidades de todo el pueblo y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia está demasiado mirando hacia adentro? Empiezan los problemas. Empieza siempre, porque
Cuando estamos demasiado entretenidos nosotros, ya no hacemos lo que Dios quiere, lo que va a pasar siempre es que empezamos a ver los defectos de los otros. A ver, salvando la distancia, es como el matrimonio. Voy a decir que el novio no ve nunca ningún defecto a la novia, ¿cierto? Por eso es novio. Pues, yo no sé si será, pero da justo. Novio. No vio nada, claro. Ve lo bueno, pero no vio las otras cosas. ¿Va? Ahora, cuando empiezan a conocerse, uno empieza a estar todo el tiempo en la convivencia, se casa en la convivencia, uno ve también lo lindo, pero también empieza a ver que no era tan perfecta como uno pensaba. ¿Verdad? Y empieza otro tipo de amor, diferente, de más maduro, más tolerante, más paciente, si no, saltamos todos por los aires. ¿Verdad? Entonces, uno empieza a crecer. ¿Ven? Entonces, pero en la iglesia, salvando la distancia, cuando estamos demasiado y no miramos hacia afuera, empezamos a ver la dificultad. Y esto pasó en la iglesia de Jerusalén. Porque en un momento uno dice, las viudas de los griegos están siendo desatendidas, ¿verdad? De los helenistas, de una parte que no eran los judíos, esas están siendo atendidas. Entonces, y fueron a la queja, por supuesto, a los discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, miren, no está bien que nosotros dejemos de predicar la palabra y la oración. Vamos a nombrar 7 diáconos. Les hago rapidísimo, porque ustedes conocen la historia. 7 diáconos, para que ellos sirvan a las mesas y bueno, y 2 que nombran, en realidad los 2 que más conocemos, aunque están todos ahí, pero los 2 que más conocemos son Esteban y Felipe, que son los primeros que vienen en la historia ahora de Hechos. Esteban y Felipe, sirviendo los 2 por los nombres, se entiende, de un contexto helenista, por eso servían a la mesa de ellos, justamente ayudaban en este aspecto, pero eran hombres, característica sine qua non de estos hombres, eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres controlados por la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y allí sirviendo en una tarea que alguien podría decir que poco espiritual, servir las mesas, para que aprendamos que nuestra forma de medir lo espiritual de lo no, muchas veces está muy errada a lo que Dios en realidad quiere. Mi hermano, servir espiritualmente es servir en lo que Dios quiere, punto. Sea servir una mesa, sea atender a alguien que viene a tu casa, sea ordenar una silla. Si es la voluntad de Dios y está siendo obediente, eso es espiritual. ¿Verdad? Y tenemos que aprender a apreciar todos los servicios y a apreciar a aquellos que lo hacen. Y ser agradecidos por aquellos que lo hacen. ¿Saben? Muchas veces cuando todo está tan ordenado como acá y tan organizado, ni vemos quién hace las cosas. Yo sé que ustedes no son así, yo no les estoy retando, Yo estoy hablando de Argentina. Solo venimos y nos sentamos y nos vamos. Y eso sí, cuando la silla está desacomodada, ahí sí vemos. Pero no olvidamos de que los últimos 465 domingos estaba todo perfectamente ordenado. ¿Verdad? Amén. Pero es verdad, aprender a ser agradecido del servicio que muchos hermanos en amor dan cada domingo, cada semana, están sirviendo al Señor. Eso es parte del crecimiento y la madurez. Pero bueno, sabemos la historia. Viene el primer problema para la iglesia, la persecución. Primero, antes de eso, viene, como ustedes saben, el martirio de Esteban. ¿Sí? Capítulo 8. Un poquito antes, capítulo 7, martirio de Esteban. Esteban da testimonio con su vida de su fe en Cristo Jesús, de su fidelidad, de una forma tremenda y preciosa. Y llegamos a 8:1. ¿Saben? Y alguien dijo, y creo que tiene razón, mira, iglesia, si no escuchas y obedeces 1:8, tarde o temprano puede venirte 8:1. No creo que haya sido casualidad que el Señor puso justamente las cosas así, ¿verdad? Capicúa, esos 2 versículos. Creo que tienen mucha relación. Y dice así, voy a leer partes para que entendamos a qué voy ahora. En aquel día, luego de la muerte de Esteban, en ese mismo día,
se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en la ciudad. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu. Salteo, ahí viene Simón, pero no voy a ver ahora, al versículo 25, y dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es el camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Él invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de los que trasquilaban no abre la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Del profeta Isaías. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje y fue bautizado. Y dice la Escritura que cuando salieron del agua, Dios arrebató a Felipe de una forma milagrosa y lo llevó a la ciudad de Azoto. Y allí continuó su ministerio. Amén. Amén. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, para pintar todo el panorama, vino la persecución, fueron esparcidos los discípulos, excepto los discípulos, excepto los apóstoles, el resto de los discípulos. Ahora, dicen algunos eruditos que en realidad fueron más que nada los de ascendencia helenista los que fueron expulsados. Los judíos en sí, ellos vieron que la persecución no era con ellos, entonces ellos todavía un tiempo más se quedaron allí. Pero interesante, ¿vieron a qué lugar fue el primer lugar que fue Felipe y que nos relata la Escritura? Samaria. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho? Jerusalén, Judea, ya está. Y ahora viene Samaria. No fue planificado, sino fueron escapando de la persecución. Simplemente escapando de la persecución, fueron a Samaria. Y lo interesante, hermanos, que claro, hoy a nosotros eso no nos impacta mucho, porque el Evangelio y la obra misionera lo primero que hace es romper nuestras barreras, derriba nuestras barreras. ¿Saben? Para nuestra mentalidad, la palabra samaritano no es positiva, ¿cierto? Para el que no conoce, generalmente la gente dice, hablamos del buen samaritano.
Y como algo positivo. Si alguien te dice, vos sos un samaritano, nosotros pensamos que nos está halagando. Si vos somos, qué lindo, sí, la verdad que soy bueno, sí. No, pero te está halagando. Ahora, en el contexto de la Escritura, es samaritano para un judío, y todos saben, era poco más que una mala palabra. Eran personas que conocen la historia desde el principio, desde la muerte de Salomón, ya desde antes, pero especialmente la muerte de Salomón con la división del reino. Sí, el reino del sur y el reino del norte. Después, cuando el reino del norte cae cautivo de Asiria y es llevado y es mezclado entre gentiles y judíos, y esos eran los habitantes, los famosos samaritanos, era una mezcla que cuando con Nehemías vuelven a Jerusalén a reconstruir, y quieren construir el templo. ¿Se acuerdan de Sanballat y Tobías de Samaria? Que se ofrece para construir donde tenía intenciones y los judíos no le dejaron reconstruir el templo con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se construyeron otro templo en el monte Gerizim. ¿Verdad? Entonces, desde ese momento, para un judío, un samaritano era alguien tremendamente despreciable. Y sin embargo, Dios le lleva al primer lugar a esa gente que en general el judío despreciaba. Eran los primeros que iban a recibir de fuera del contexto judío la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Rompiendo una barrera que había durante siglos y siglos. Miren, esa barrera estaba, lo que nadie había podido unir nunca a los dos reinos, por primera vez, a través de Jesucristo, se vuelve a unir. Porque eso es lo que hace el Evangelio de Jesús, une verdaderamente y realmente. Así que ellos fueron, Felipe fue y empezó a predicar. Interesante, ¿no? Este otro detalle. ¿A quién usa Dios? Y nos muestra el texto, Felipe. ¿Saben? Felipe era un hombre que estaba ocupado en el servicio de la iglesia. No era un hombre desocupado, y esto hablamos hoy. ¿Saben? Y esta es una característica que siempre pasa. Dios usa a las personas que están ocupadas y sirviendo. Dios nunca usa o llama a personas que están desocupadas esperando a ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué Dios quiere para mí en mi vida? Yo no sé. ¿Y vos qué haces? No sé lo que Dios quiere. Pues mira, lee la Escritura nomás. Y está claro. Dios llama y da más responsabilidad y más carga a aquellos que son fieles en lo poco para ponerlo sobre más cosas. Es verdad que a veces esas personas sienten, che, podría de vez en cuando llamar a alguno más, ¿no? Porque ya va de siempre los mismos que estamos. ¿Saben? Eso en serio es un poco, yo no sé, vuelvo a decir, acá no pasa. Pero en Argentina y en otros lugares que conozco pasa muy seguido. ¿Saben? Cuando hay que trabajar, siempre la misma cara. Vos podés contar con los dedos quiénes son los que siempre están. Mi hermano, esto no debe ser así. Somos todos llamados a servir. Y a estar dispuestos y disponibles, como hablamos también, para la obra del Señor. No para estar sentados en un banco. No para ser simplemente receptores de lo que Dios quiere hablarte, y está muy bien. Sino soy llamado a servir. Y alguien puede preguntar, ¿en qué? En lo que se necesite. En lo que esté dispuesto. Y Dios llamó a Felipe y les mandó a Samaria. Y allí empezó a predicar con un efecto que fue fuerte. ¿Saben? Vieron que la Escritura dice, fue a la ciudad de Samaria. En realidad la ciudad de Samaria ya no se llamaba ni Samaria en ese momento, tenía otro nombre. Y es muy posible que Jesús haya ido a otro lugar, que Felipe haya ido a otro lugar. Y es muy posible que sea a la región donde Juan tuvo su ministerio, pero también porque sirvió allí, pero sobre todo donde Jesús estuvo hablando con la samaritana. ¿Y se acuerdan que un tiempo se quedó en la ciudad varios días predicando? ¿Saben? Esto también nos enseña una cosa muy importante. En la obra misionera,
siempre a veces pensamos que el lugar donde vamos es un lugar donde Dios todavía no está. Y eso se llama obra pionera. Mi hermano, no hay lugar donde Dios no esté antes que tú. No hay lugar donde Dios ya esté obrando, trabajando muchas veces en los corazones. ¿Por qué hubo este avivamiento? Ellos ya conocían de Jesucristo. Ellos posiblemente habían escuchado, habían palpado el ministerio del Mesías. Y lo que Felipe va a hacer es refrescar y reafirmar con la obra del Espíritu lo que ellos ya sabían. Dios siempre va antes, iglesia. No tengas temor a donde Dios te envíe, ni el desafío que Dios te ponga. Aunque sean unos alumnos rebeldes por ahí de un lugar difícil, ni aunque sea en tu lugar de trabajo donde tenés unos leones ahí que no quieren saber, no te preocupes, Dios va antes. Y Dios ya está trabajando, sí, anímate, sé fiel y predica la palabra del Evangelio. Vive el Evangelio y Él hará lo que tú no puedes hacer. Felipe fue obediente. Felipe simplemente fue, aún sin siquiera poder escoger a dónde iba ni lo que iba a hacer, pero él fue. Y se transformó en un constructor de puentes sin darse cuenta de dos culturas que estuvieron peleadas durante siglos. Porque el trabajo misionero se trata también de construir puentes con diferentes culturas, con personas que son completamente diferentes en contexto, en vida y en cosmovisión. ¿Saben? Se trata de eso, de pasar las barreras. Yo más tarde quiero hablarles sobre el pueblo musulmán y me tomaré más tiempo, y sé que acá en España el tema de la inmigración es un tema complicado. Entiendo desde el punto de vista la dificultad de cada vez más inmigrantes sin control y todo eso. Ahora yo dejarle un pensamiento a esto y quiero hablar después más profundamente de esto. ¿Dios sigue siendo rey y soberano sobre todo? Bueno, dos creen. ¿Dios sigue siendo rey y soberano sobre todo? Lo que aún deciden los gobiernos injustos, ¿Dios tiene el control de eso? Si lo que Dios está permitiendo en España y en Europa en este momento de esta inmigración aún descontrolada, es voluntad de Dios. No será que porque nosotros no vamos, Dios los trae a ellos al lado nuestro. Sí, son diferentes. Sí, creen en cosas que podemos charlar después si quieren. Una parte mínima son violentos, la mayoría no. Tiene una lengua extraña. El Evangelio cuesta entrar, Dios mío, ahí. Es una fortaleza espiritual. Pero ¿será que como iglesia estamos escuchando lo que Dios está haciendo al resto alrededor? ¿Será que Dios no quiere más constructores de puentes, derribadores de barreras, que puedan llegar hasta estos samaritanos en nuestros días? Porque mi hermano, si a ti te parece un musulmán muy diferente, muy extraño, y hasta un poco te causa cierto rechazo, yo te aseguro que para un judío del primer siglo un samaritano era mucho peor que eso. Y sin embargo, allí está Felipe. Allí está Felipe. Y miren, voy avanzando, voy rápido, voy bien. Allí está Felipe construyendo puentes, acercando el Evangelio a
al pueblo samaritano y construyendo esos puentes preciosos de vida. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan. Y sabemos, quienes descendieron, oraron por ellos, porque no habían recibido el Espíritu Santo, sino habían sido bautizados simplemente en agua. ¿Sí? Y ellos recibieron a partir de ahí el Espíritu Santo. Ahora, miren cómo Dios transforma la forma en que vemos a los demás completamente. ¿Se acuerdan quién era Juan, el apóstol? ¿Hermano de quién era? De Santiago Jacobo, ¿cierto? ¿Cómo le llamó Jesús? Los hermanos del trueno, los hijos del trueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Llegaron a un pueblo samaritano, justamente, unos años atrás, ¿verdad? Ni meses, no sé cuánto tiempo atrás llegaron, y nos le recibieron a Jesús. Y ellos, Señor, ¿vos no querés que nosotros le pidamos al Padre a la miércoles con todos los samaritanos? Que prendan fuego todo. Es decir, que se funda el mundo. Para ellos ya están condenados, Señor, ya está. Pedro, el otro que fue, van a buscar comida ahí en ese lugar de Samaria que no sé por qué a Jesús se le ocurre parar ahí en ese pozo. Cosa rara que tiene que parar por una sola persona, que ahora vamos a ver. Por una sola persona cambió todo el viaje. Sí, por una sola. Y llegan ellos, los apóstoles y Pedro y los discípulos. ¿Qué hace hablando con ese samaritano? Mujer, samaritana. Pero ni mirarle tendría. Qué cosa, qué locura esa. Y ahora estos dos. Aquí están yendo ¿a dónde? Samaria. Escuchando lo que Dios estaba haciendo en Samaria, liberando cautivos, sanando a personas, rescatando del infierno las vidas de los samaritanos. El evangelio estaba llegando, el reino de Dios extendiéndose a lo que Jesús había dicho, ahora Samaria. Y los antisamaritanos caminando los dos a Samaria. Yo no sé qué habrá sido esa conversación hasta llegar. ¿Podéis creer? Claro, es lo que el Señor nos dijo. Ahora entiendo, empiezo a entender lo que el Señor me dijo. Qué cabezones que son. Sí, es Samaria también. Y allí llegan, ven el avivamiento, ven la obra, la iglesia naciente. La primera extensión de la iglesia, Samaria. El primer puente ahora hacia el mundo, al último de la tierra, justo los samaritanos. ¿Quién iba a pensar que esa gente, mi hermano, la gente que vos menos pensabas es la gente que Dios va muchas veces a rescatar? Y ahí llegan. Y ellos escuchan. Ellos no fueron a controlar, Ellos tenían una misión, algo que Jesús le había dicho a Pedro y a los discípulos. A ti te doy las llaves del reino. Y esas llaves fueron abiertas en Jerusalén en primera instancia para el pueblo judío. Y ahora empieza a abrirse para los no judíos. Fíjense que siempre es Pedro, con Cornelio también. Y ahora, en cierta forma figurativa, va y Pedro y Juan oran. Y por primera vez el Espíritu Santo llena, sellando y recordando algo que siempre estuvo separado. Y era el peligro que ahora la iglesia samaritana se forme como una iglesia separada de la iglesia de Jerusalén. Había un peligro si estuvieron siempre separados. ¿Qué iba a impedir que ahora digan, bueno, pero esta iglesia es diferente de esta? Esta iglesia tiene los apóstoles, esta iglesia no. Esta iglesia tiene el Espíritu Santo, esta milagro, pero no tiene el Espíritu Santo. Bueno, hoy parece que pasa lo mismo en la iglesia muchas veces, ¿no? Pero bueno, esto es separación así. Sin embargo, Dios sabía que eso podía pasar y dice, no, la iglesia es una sola. Somos uno, samaritanos, judíos, somos uno. Mandó a los discípulos y ellos oran y sellan esta unión a través de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo en el pueblo samaritano. Para certificar, es una sola iglesia. No hay cristianos de primera o de segunda. Somos todos uno en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Y el evangelio llega
a la vida de los samaritanos y transforma la forma en que vemos las cosas. Y la misión hace eso, mi hermano. Pero eso no se da, no sucede, a menos que empecemos a caminar hacia Samaria, ¿saben? Si nosotros operamos Jerusalén, simplemente nuestra Jerusalén, allí encerradito, nunca va a haber ese cambio de corazón. Nunca van a seguir estando los prejuicios y la forma de ver a aquellos que son diferentes a nosotros. Siempre va a haber esa distancia, ese temor, ese miedo. Pero cuando empezamos a caminar hacia Samaria, cuando empezamos a ver que Dios ya está obrando, que ya está trabajando, y Él nos invita a unirnos a lo que Dios está haciendo, mi hermano. Entonces nuestras barreras empiezan a caer. Y de golpe aquellos que rechazamos empezamos a amar. Porque empezamos a entender que Dios les ama. Y que ellos también tienen que recibir la buena noticia de Jesucristo. Y que vos y yo somos los portadores de esas buenas noticias. De llevar su evangelio a aquellos que no lo conocen. Y así llega a ese momento. Ahora la iglesia de Samaria ya es una fiesta. Habrá sido una maravilla, ¿no? El Espíritu Santo, los milagros, predicación, era una hermosura, ¿no? Y alguien puede decir, Felipe, ahí arma su iglesia. El pastor Felipe tiene un éxito bárbaro, hermano. Se agrega gente cada vez más y más convertidos. Pues acá no quedamos a vivir de vuelta, pues ya pasa lo mismo. Ya llegamos, ya suficiente Samaria. Acá nos quedamos. ¿Y qué hace Dios? Felipe, salí de acá. Y yo si fuera Felipe, Señor, en serio. No me venga. Yo estoy re bien acá, Señor. No, ahora que me hubiera dicho antes, ya cuando salí la persecución, en todo caso seguía viaje, pero ahora, volver a moverme mi familia. No, Felipe, estoy inventando, está claro por la duda, Felipe no dice nada de eso. Yo, si fuese Felipe, seguramente, y lo he hecho alguna vez también, en eso, pero es así. Saben, hablamos de esto mucho, de esto puntualmente. Cuando decimos, mira, Dios, cuando te habla, estas cosas que decimos, cuando Dios te habla, vos tenés paz, hermano. Hay paz en tu corazón. Vos ahí estás seguro que Dios te está hablando porque Dios te da paz. Decirle a Felipe. No, cuando Dios realmente habla, cuando Dios realmente te desafía, mi hermano, entrar en una crisis. Una crisis de ese, ¿obedezco o no? ¿Salgo donde estoy o no? ¿Dejo las cosas que me atan o no? ¿Renuncio a mi pecado o no? ¿Dejo mi tierra y mi parentela? Piensen en Abraham. Piensen en Abraham. Si Abraham, vete de tu tierra, por tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Dios le habló claramente, sí o no? Nunca nos ponemos a pensar, ¿qué pensó Abraham? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? Le ha dicho, qué paz que tengo. Me voy en paz del Señor a pasar terreno que me pueda asaltar cualquiera, matar, yo que sé en dónde llego, ni sé dónde voy, porque me dijo, te mostraré, ¿verdad? No me dio un folleto, no tengo mapa, Dios nos... No, hay una crisis, pero mi hermano, en esa crisis hay bendición en la obediencia, cuando podemos caminar por fe. Y Dios te dice, anda a hablarle, anda a acercarte a hacerte amigo de ese musulmán. No, Señor, ¿qué tengo que ver con él? No sé si me va a saltar con algo, me va a tirar algo con todas las cuestiones que tenemos, no, anda. Mi hermano, ¿querés ver la obra del Señor? ¿Querés ver que Dios te use? ¿Ver la mano del Señor? Amén. Pregunta. ¿Qué voy a decir después? No importa. ¿Quién puede decir Dios está conmigo? ¿Quién puede decir Dios, de verdad Dios está conmigo? En serio, en general, ¿todos podemos decir eso? Amén. ¿Dios está conmigo? Ok. Dijeron eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dice la Gran Comisión? ¿Cómo termina?
he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, entonces, si Dios está con vos, entonces lo que está antes de eso es tuyo. El líder, ese discípulo es tuyo. Miren, a veces vemos como que ese Dios como una promesa del cumplimiento de la comisión. En realidad, que podemos hacer la gran comisión porque la promesa de que Él va a estar con nosotros es verdad. Si Dios está con vos, entonces pues obedecerle. Y hacer discípulos. Pero bueno, seguimos. Y dice, y un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Esperen. Vamos a aclarar, porque Dios hace cosas a veces que no entendemos, y esta es la otra historia. A veces casi sin sentido en nuestra forma. Gente a lo pavote. Necesidad de enseñar el evangelio, de predicar, perdón si hablo alguna argentinada. Ustedes me dicen, porque yo tiro así y yo veo que me quedan mirando algunos y dicen, ¿qué está diciendo? No es mala palabra, eso lo aseguro, pero a raudales. ¿Sí? A eso, no, a lo pavote no, a raudales. Había mucha gente, ¿sí? Entonces había mucha necesidad. ¿A quién se le ocurre sacar su mejor obrero para mandarle al desierto, donde no hay nadie? ¡Qué locura esa! Alguien le puede decir, Felipe, ¿pero qué te pasa? Pero el Señor me dijo, mandó un ángel. No, pero vos sos loco, ¿cómo vas? No tiene sentido, Felipe. Felipe, te necesitamos acá. Hay mucha tarea por hacer acá. La persona que más usa posiblemente sos vos acá y Dios te manda, ¿a dónde? Para Gaza, ese lugar para llegar ahí tiene dos caminos. Uno donde va la mayoría de gente, pero el otro es desierto. ¿A vos te manda al desierto? Sí. ¿Y qué va a hacer? Obedecer, ¿qué voy a hacer? Al desierto hoy. Mi hermano, Dios no busca ni números, ni éxito, busca tu obediencia. Que puedas simplemente obedecerle cada paso, aunque muchas veces eso significa no entender lo que Dios está haciendo. Aunque no tengas en claro a dónde vas, ni todo lo que Dios quiere, simplemente sé obediente. Un paso a la vez. Felipe ni siquiera sabía para qué. Él simplemente dijo, anda para el camino del desierto. Y él dice, versículo 27, él se levantó y fue. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo a veces me pongo a pensar, como pastor a veces veo la vida de las personas y todo eso, y también pongo a pensar, ¿qué sería de fulano si simplemente obedeciera? En mi vida mismo. Y la de nosotros, ¿qué sería de nosotros si por una vez en la vida se nos ocurriría loca idea de obedecer a Dios en todo? ¿Qué sería de la iglesia? Si en lugar de andar discutiéndole y poniendo nuestra razón y armando nuestros planes y armando cosas, diríamos, sí Señor, acá estoy. Sí Señor, me levanto y voy. ¿Qué sería, cuánto nos hablaría mal el Espíritu Santo si cada vez que tenemos ese impulso en nuestro interior, hablarle a fulano o a esto, nosotros digamos, pero Señor, voy. Hace esto, aquello, ahí estoy. ¿Qué sería diferente si como iglesia del Señor seríamos un poco más como Felipe? Que aunque a veces no entendemos, vamos. Y Felipe fue. ¿Verdad? Y se encontró, como vemos, con el eunuco que iba, este funcionario alto de Candace. No es el nombre de la reina, sino se le llamaba a la reina de ese tiempo de esa forma, Candace, ¿no? Y esto era literalmente de la época, Ireneo creo que dice eso, en esa época era lo que se conocía en la tierra, era hasta lo último de la tierra. Era ya lo etíope, de raza negra, era lo que se consideraba en ese tiempo casi hasta lo último de la tierra para ellos. Y ahí se va Felipe. ¿Qué había dicho Jesús al principio? Me seréis testigo. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora fíjense cómo va cambiando el pueblo y va cambiando, que al principio
y persecución. ¡Fum! Se fueron sin pensar mucho. Pero ahora Dios le dice a Felipe. Y Felipe obedece. Hermano, Dios no te va a llevar todo el tiempo a empujones. En algún momento tenemos que empezar a obedecer. Como dicen ustedes, hay que espabilar. Hay que empezar a escuchar y actuar en consecuencia a lo que Dios dice. Miren, cuando obedecemos, experimentamos la guía con seguridad del Señor, que va a ser siempre el mejor camino para nosotros y para lo que Él quiere. Nunca se le habría ocurrido a Felipe irse a ese lugar solitario. Pero Dios tenía un propósito. Ir por una sola persona. Por una sola persona. ¿Saben? Esta persona especial era un eunuco. Todos sabemos lo que era un eunuco. Y saben, un eunuco ni siquiera podía ser recibido como un prosélito según la ley de Moisés. Porque el siguiente era un adorador, por eso fue a Jerusalén. Pero no era plenamente un prosélito, nunca podía ser considerado verdaderamente como parte del pueblo. Pero siguiendo lo que Isaías ya profetizó en el capítulo 46 sobre los eunucos, se iba a cumplir aquí la palabra de Isaías en la vida de este hombre, dándonos a entender que Dios no rechaza a nadie. No importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestra historia. El Señor en su amor nunca rechaza a nadie. Amén. Así que si hoy estás aquí y cargas con cosas de tu vida en tu corazón y muchas veces te sentís como que Dios no te va a aceptar, no te puede amar, el Señor te dice, su palabra te dice, que Él no rechaza a nadie. Aún aquellos que la religión y que cualquiera pueda decir está descartado, pues para Dios nadie es descartado. Y este eunuco es una señal de esta verdad. A través de la vida de Felipe aprendemos a a conocer lo que es aprender de la guía del Espíritu Santo y experimentar al Espíritu de una forma, pero sobre todo, hermano, también aprendemos la importancia de un alma. De cuánto para Dios es importante una vida. Dios le hizo dejar a Felipe toda esa gente para ir a buscar. ¿Le suena alguna parábola? Las 99. Oh, mi hermano. Dime si aún pensando si Dios no hizo así con tu vida. Y Felipe emprendió. Y la iglesia de Dios empieza a aprender también a través de esto. Un alma vale. Cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo. Mi hermano, en el contexto transcultural, en la obra transcultural, de la misión transcultural, y hablamos de esto también esta mañana, esto toma una relevancia mucho mayor. Donde que un alma venga a los pies del Señor, a veces son años de inversión, de trabajo, de oración y de esfuerzo. Para que una sola alma viene. Y algunos podían preguntarse, ¿y tanto esfuerzo vale la pena? Tanto recurso, tanto tiempo, tantas personas atrás de eso, ¿vale la pena por un alma? Pues la palabra te contesta. Sí vale la pena. Porque el Señor murió también por esa alma. Amén. Que el Señor nos ayude a ver a cada persona como única y valiosa. ¿Saben? Estamos tan acostumbrados a ver la gente andar y que perdemos el sentido de eso. Estamos tan ocupados todos de que perdemos el sentido del valor que Dios da a cada vida.
Aún a veces los que estamos en los ministerios, estamos tan ocupados con tantas cosas en el ministerio y tanto trabajo para el Señor. Y empieza a ser los ministerios tan importantes que perdemos el sentido de cuánto vale la persona en realidad y que a fin de cuentas somos llamados a pastorear a la gente. A dedicarnos a cada uno, que cada uno vale, aunque a veces te rompa la cabeza. Pero vale la pena. Jesús fue siempre, entró al estanque y aunque había muchos allí, Él fue a uno. Siempre de esa forma. Y debemos aprender del Señor en eso. Voy terminando ya. Voy bien el tiempo, ¿no? Bien. Encontramos que Felipe, que el eunuco, dicen algunos historiadores que este eunuco terminó siendo un misionero en su tierra cuando volvió. Así que si queremos mirar de esa forma, lo que nosotros pensamos que solamente uno, la multiplicación de esa tarea, nunca sabremos lo que Dios hizo allí en ese lugar, allí en Etiopía. Pero dice que Felipe fue a Azoto, o Azotó, no Azotó, no decía Azoto, y allí siguió sirviendo y siguió trabajando en el Señor. Un hombre que aprendió la obediencia, hermanos. Y vuelvo a recordar y termino como empecé. Escucha, iglesia de España, ¿me seréis testigos? En tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria y hasta lo último de la tierra. No importa. Y esto va para cada uno individualmente, pero como iglesia también. No importa y espero si lo entendés o no, ya. Pero Dios lo va a hacer. Y yo honestamente creo que Dios te está trayendo lo último de la tierra cerca. Y no me pongo acá como que sé ni el juez ni ninguna cosa, pero quiero que simplemente te vayas esta noche, bueno, por un rato, después nos vemos de vuelta, pero con esto en tu corazón. ¿No será que Dios te puso lo último de la tierra cerca para que escuches la voz de Dios y seas obediente a lo que Él te dice? ¿No será que te está llamando a traspasar barreras? ¿No será que te está llamando a salir de la comodidad y la seguridad de tu preciosa iglesia que tenés? Sí, es un riesgo, ¿saben? Sí, es incómodo. Sí, muchas veces es desgastante y cansador. Y se sufre y uno se amarga muchas veces y a veces te entristece. ¿Qué propaganda le estoy haciendo? Pero a eso, mis queridos, somos llamados. A derramar nuestras vidas para la gloria de Dios. Porque de Él somos. Todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece y es para su gloria, mi hermano. Y mañana vamos a hablar, ¿Dios te ha bendecido? Pues si Dios te ha bendecido, es para su gloria. Así que quiero cerrar en esta noche simplemente orando al Señor. Y quisiera que puedas abrir en esta noche tu corazón y ser honesto con Dios y poder decirle, Señor, si vos me llamás a ser testigo también hasta lo último de la tierra, ayúdame, Señor, a ver qué cosas son barreras en mi vida. ¿Saben? Y esto también hablamos, a veces las barreras son nuestra comodidad. A veces las barreras son los ídolos que fabricamos en nuestras propias vidas. El trabajo, la familia, cosas que son positivas y buenas, pero que del lugar incorrecto de nuestras vidas se transforman en algo que impide mi adoración al Señor.
A veces es el amor hacia nosotros mismos, que se refleja en temor, que se refleja en vergüenza. Y a veces, como dije al principio, es simple comodidad. Todos somos llamados a la obra del Señor. Todos somos llamados a ser testigos. Señor, gracias en esta hora, mi Dios, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque aunque todo este cuadro que hemos visto hoy, a través de la historia se ha repetido en tu iglesia. Pero nos toca a nosotros en este tiempo, Señor, este llamado. Primero yo quiero darte gracias por todas las bendiciones que has dado a esta iglesia preciosa. De verdad, Señor, podría compararla tranquilamente con lo que leímos de Samaria, Señor, y ver todos los milagros y las cosas preciosas, las vidas salvas, tu palabra predicada de forma preciosa, Señor, ver todo eso y darte la gloria y la honra a ti. Decirte gracias, Señor, por tantas bendiciones. Pero posiblemente, Señor, también de aquí vos estás llamando también a algún Felipe a salir para ir al desierto. Yo te pido, Señor, que en esta noche vos estés obrando en cada corazón. Muéstranos, Señor, qué cosas impiden escuchar tu voz. Qué cosas, Señor, nos impiden ser obedientes a tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra se va a cumplir. Querramos o no, nos unamos a ella o no, seamos obedientes o no, Señor, pero no queremos, Señor, no ser parte de lo que vos estás haciendo. Si no queremos unirnos a lo que vos ya estás trabajando, mi Dios. Por favor, ayúdanos a hablar, Señor, que tu Espíritu sea un susurro en nuestros corazones, que no nos deje en paz, tranquilos, Señor. Sino, aún si tenés que llevarnos a una crisis, Señor, así sea. Si a veces somos tan rebeldes, Señor, que no queremos escuchar. Obra, Padre mío, en este fin de semana, todavía lo que resta. Trabajar en nuestras vidas, Señor, que no miremos a las personas que pasan a nuestro lado porque son diferentes o se visten diferente o piensan diferente, pero que no seamos indiferentes a la verdad del valor de un alma para Cristo. Señor, y nuestro anhelo y deseo de que esa alma se transforme en una adoradora a ti, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Bendice a la iglesia. Señor, bendice sus vidas. Y sigue obrando, Señor. Tú eres fiel. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.